Buenas tardes, chicos. A continuación les voy a hablar de em, los temas que veremos en la segunda evidencia del segundo periodo. Nosotros en la primera evidencia hablamos sobre generalidades que tienen los sistemas, el funcionamiento. Obviamente hicimos un proceso muy importante que era el reconocer la célula eucariota, cómo funciona, cómo se constituye, qué importancia tiene, cómo puede llegar a funcionar en algunos casos y cuáles son sus orgánulos celulares. ¿Para qué? Para ya entender cómo es que dependiendo ciertos orgánulos celulares se puede generar un reconocimiento del funcionamiento de las diversas estructuras que tiene el cuerpo. En este primer caso vamos a hablar del sistema nervioso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de algo que se va a denominar los sistemas de relación. Todos los seres vivos vamos a tener un sistema de relación. Poco a poco vamos a ir viendo qué sistemas de relación van a tener los otros seres vivos, pero principalmente nos vamos a enfocar en los animales, en los vertebrados y principalmente en el humano. Entonces, la estructura principal que permite el funcionamiento del sistema nervioso va a ser la neurona, ¿no? Es la célula del tejido nervioso. Entonces, la célula está conformada por un núcleo, ¿cierto? Una parte cercana de citoplasma alrededor del núcleo que le vamos a llamar soma, una especie de proyecciones, de extensiones que va a tener el soma, ¿cierto? Para poder comunicar información o recibirla, que se va a llamar dendrita. Vamos a tener una parte alargada de esta neurona, que va a ser el axón, y va a estar recubierto de mielina. Esto va a ser muy importante, más adelante lo veremos a profundidad, porque la mielina es la que va a permitir que esta información neuronal circule y que tenga un muy buen mantenimiento la neurona. Si esta mielina empieza a fallar, nuestro sistema nervioso va a empezar a fallar posteriormente. Y al final tenemos el axón terminal, ¿cierto? Que es el que va a hacer sinapsis con otras neuronas, o sea, comunicación eléctrica entre otras neuronas que se llama sinapsis, recibir y enviar información. ¿Listo? Ahora vamos a tener varios tipos de neuronas. Vamos a tener neuronas de tipo motor, ¿cierto? Que van a ser de movimiento. Neuronas, eh, digamos que van a tener una gran cantidad de dendritas y un axón principal porque van a comunicar eh, gran información motora, van a estar casi siempre en el cerebro, ¿cierto? Vamos a tener neuronas de Purkinje que van a estar en nuestro encéfalo, en el cerebelo, ¿cierto? Pueden ayudar al equilibrio. Y miren la cantidad eh, de dendritas que van a tener, van a comunicar mucha información, van a ser muy importantes. Vamos a tener este tipo de neuronas como ustedes lo ven acá, bipolares, es decir, se van a extender solo hacia dos lados. Miren las neuronas, por ejemplo, olfativas o las de la retina, de los ojos, son muy especializadas para comunicar y por eso digamos que son solo bipolares porque se genera esta proyección de la célula solo para enfocarse en una percepción, en este caso la vista y en el otro el olor, el olfato. Vamos a tener estos tipos de neuronas para el tacto, cuando tenemos dolor, cuando nos cortamos, cuando nos quemamos, cuando nos acarician, ¿cierto? Este tipo de neurona unipolar, ¿cierto? Acá está el núcleo y la parte central de la célula, ¿cierto? Y la extensión de sus axones. Y por último vamos a tener un tipo de neuronas que van a proyectar, ¿cierto? Que se llama anaxónica. eh, Van a permitir la proyección de diferentes dendritas a partir de su núcleo. ¿Listo? Esos van a ser los tipos de células que vamos a ver ya en clase. También vamos a hablar un poco de los tipos de sistemas, pues, que van a conformar em, o nervios, perdón, que van a conformar el sistema nervioso, que es el, el sistema, los nervios parasimpáticos y el sistema simpático. Mm,
Es decir, nuestro sistema nervioso se subdivide en estos dos. Vamos a ver que van a tener unas funciones eh, contrarias entre sí que pueden ser voluntarias e involuntarias, como los movimientos en el corazón, de la respiración, ¿cierto? Vamos a ver que está los movimientos de los ojos. Si ustedes se dan cuenta, de acá por abajo, o la mayoría de estos, se van a encargar de los movimientos y contracciones de los órganos involuntarios. Eso va a ser muy importante porque el sistema nervioso nos va a permitir controlar partes voluntarias y partes involuntarias. Por otro lado, pues vamos a ver de qué forma se van a distribuir los nervios a lo largo del cuerpo, que implica, por ejemplo, que una neurona se dañe. Cuando una neurona se daña, no hay nada que hacer, por ejemplo, acá como veníamos hablando anteriormente, una neurona va a sufrir un daño, si sufre un daño, perdón, no va a poder recuperarse primero porque son células muy largas y especializadas y son muy sensibles y no van a poder hacer el proceso de, de regeneración, es decir, de mitosis, de duplicación celular para poder regenerarse. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa, qué afecciones puede tener nuestro sistema. Estamos hablando del sistema nervioso central, por ejemplo, que es esta parte que se le cae con el cerebro y la médula espinal. Y también vamos a hablar del sistema nervioso periférico, que es el que vemos acá en azulito, que son los nervios que se distribuyen por todo el cuerpo para enviar señales. Vamos a hablar de esos dos. Y finalmente vamos a hablar de las hormonas, cómo el sistema nervioso también puede ayudar a producir, que está totalmente ligado, por supuesto, al sistema epitelial, al tejido epitelial, o sea, a la piel. Mm, del tejido epitelial se forman las glándulas y en este caso las glándulas van a producir hormonas. Las hormonas nos controlan todo el cuerpo. Va a ser muy importante tener esto en claro, tener esto claro, perdón, porque las hormonas van a ser las que van a permitir que nosotros tengamos un desarrollo muy específico de nuestro cuerpo. Y a ese desarrollo específico del cuerpo se le debe atribuir el, el funcionamiento o la secreción que dan estas glándulas que vemos acá, ¿sí? El sistema nervioso influye mucho. Por ejemplo, nosotros tenemos la hipófisis, la glándula hipófisis o pituitaria, que es la glándula más importante del cuerpo y está en todo el centro de nuestro cráneo, justo abajo del cerebro. Vamos a ver qué hacen todo este tipo de hormonas y para qué nos pueden ayudar en el cuerpo. Algunas de ustedes ya las conocen como la insulina y el glucagón que hablamos en algún momento. Vamos a hablar de otros muy importantes como la histamina, ¿cierto? Vamos a hablar como los andrógenos, ¿cierto? La testosterona, la progesterona, ¿cierto? Bueno, como los andrógenos, ¿cierto? La adrenalina, noradrenalina, bueno. Vamos a ver qué hacen estos amigos dentro de nuestro cuerpo. Listo, muchachos. En general, esa sería la información para esta segunda evidencia. Gracias.